Empezamos en Alemania. Lennart Karl, 18 años, mediapunta del Bayern. Karl llegó a la cantera del Bayern de Múnich con 14 años, desde un pueblo de 5.000 habitantes en Baviera llamado Framersbach. Debutó profesionalmente en el Mundial de Clubes con 17 años, el segundo jugador más joven en debutar en la historia del Bayern, solo por detrás de Jamal Musiala. En ese mismo torneo, Musiala se lesionó de gravedad, y Karl, que venía de marcar 34 goles en las categorías inferiores esa temporada, pasó de ser una promesa de la cantera a ser una necesidad del primer equipo. Y esta temporada ha dado el salto definitivo. Los números hablan por sí solos: 9 goles y 7 asistencias en todas las competiciones, titular en 16 partidos en la Bundesliga con 18 años en uno de los equipos más exigentes del mundo. Pero si hay una cifra que te dice todo sobre lo que este chico puede llegar a ser, es lo que hizo en Champions League, porque marcó en 3 partidos consecutivos, ante el Brujas, el Arsenal y el Sporting de Portugal, convirtiéndose en el goleador alemán más joven de la historia de la competición y el tercero más joven de todos los tiempos. Y es que hay jugadores que cuando debutan parece que lleven años ahí. Karl es uno de ellos. No hay nerviosismo, no hay dudas. Tiene una personalidad que no encaja con su edad, y quizás eso tenga que ver con quién lleva su carrera, porque el agente de Lennart Karl es Michael Ballack, el legendario centrocampista alemán apostando por este chico como su gran proyecto. Pero hay algo más. A principios de este año, en una visita a un club de fans del Bayern, Karl dijo algo que dio la vuelta a Alemania. Dijo que su sueño era jugar en el Real Madrid. Lo cierto es que eso te puede parecer atrevido o te puede parecer exactamente la mentalidad que necesitas para llegar a lo más alto. Yo creo que es lo segundo, aunque en Alemania no gustó mucho y tuvo que pedir perdón. ¿Y tú qué opinas? ¿Tiene Karl madera de crack o es demasiado pronto para saberlo? Ahora bien, Alemania llega al Mundial con una generación que lleva años sin ser ilusionante, y Karl aparece en el momento justo para cambiar eso. Pero habrá que ver los minutos que le dan, porque Musiala ha vuelto para el Mundial, aunque algo tocado de su lesión. Oliver Kahn llegó a pedirle públicamente que no fuera. La pregunta es si Karl puede quitarle el puesto al jugador que hasta hace un año era el mejor de Alemania. Y si Lennart Karl acaba de llegar, el siguiente jugador lleva años esperando su momento, siendo la gran promesa del fútbol europeo. Pero hasta esta última temporada todavía no había jugado ni un minuto con su selección. Rayan Cherki, 22 años, Francia, extremo del Manchester City. Y es que Cherki es uno de esos casos que generan debate cada vez que sale su nombre. Debutó con el Lyon con 16 años, marcó goles que no deberían existir para alguien tan joven, y el mundo entero empezó a hablar de él. Pero eso fue hace 6 años. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cherki ha seguido creciendo, pero en silencio, sin el escaparate de un equipo grande, sin la selección, construyendo su nivel lejos del foco, hasta que el año pasado algo cambió. Su última temporada en el Lyon fue la mejor de su carrera, 12 goles y 20 asistencias en 44 partidos. Lo cierto es que con esos números era imposible seguir mirando hacia otro lado. El Manchester City no lo hizo, y le fichó, y la adaptación ha sido inmediata. 9 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Máximo asistente del City en la Premier League. Primer jugador en alcanzar 10 asistencias en su debut en la liga inglesa desde Dimitri Payet en 2015. Lo que tardó 6 años en hacer en el Lyon, lo ha replicado en una sola temporada en la liga más competitiva del mundo. Pero hay un momento que me parece especialmente importante para entender dónde está Cherki ahora mismo. Después de años esperando la llamada de la selección, por fin llegó su debut en 2025, en las semifinales de la Nations League contra España. No fue exactamente el debut más tranquilo del mundo. Cherki entró desde el banquillo, marcó un gol y dio una asistencia. Francia perdió 5-4, pero Cherki fue de los mejores en el campo. Nada mal para su primera convocatoria. Aún así, Francia llega al Mundial con una generación de atacantes que sigue siendo brutal. Mbappé, Dembélé, Olise, y Cherki sigue sin tener un puesto garantizado. La pregunta es si el Mundial va a ser por fin su momento. Llega en el mejor contexto de su carrera, en un club grande a nivel europeo, con buenos números, y con Deschamps ya convencido de que merece estar. Todo apunta a que sí. Si Cherki es el jugador que el mundo llevaba años esperando, el siguiente es el que apareció sin que nadie le esperara. Víctor Muñoz, 22 años, España, extremo de los Osasuna. Y es que la historia de Víctor Muñoz empieza curiosamente en las dos casas más grandes del fútbol español. Fue formado en la cantera del Barcelona de pequeño y más tarde en la del Real Madrid. Por caprichos del destino debutó profesionalmente en un clásico, en 2025. Pero ese mismo verano el Real Madrid le vendió a los Osasuna por 5 millones de euros. Esta temporada ha sido una de las grandes sorpresas de la liga, 7 goles y 5 asistencias, uno de los mejores regateadores de la competición y uno de los jugadores más veloces. Ha sido tan decisivo que en el mercado de invierno el Sunderland llegó con 25 millones sobre la mesa y Osasuna lo rechazó sin pensarlo. Ahora tanto el Barça como el Madrid quieren volver a tenerle.
Su buen rendimiento en Liga le llevó a debutar con la selección española en marzo, en un partido contra Serbia, y en apenas 10 minutos marcó su primer gol con la roja. Ahora le toca el Mundial. Y antes de seguir hay un jugador extra que no estaba previsto, pero me parece imposible dejarlo fuera. Marc Pubil, 22 años, España, defensa del Atlético de Madrid. Su historia empieza en el Español, que de pequeño le echó de su cantera por ser demasiado bajo. Hoy en cambio mide 1,90. El Levante le dio su debut en Primera División con 18 años. 11 partidos en la élite fueron suficientes para que el Almería viera algo especial en él y le fichara en 2023. Allí encontró la regularidad que necesitaba. Jugó la primera temporada en Primera División y después en Segunda tras descender. Tras eso, el Wolverhampton de la Premier League tenía todo acordado para ficharle, pero el Atlético se adelantó en el último momento y pagó 16 millones por él. Simeone le vio entrenar y, a pesar de que toda su vida había sido lateral, decidió convertirla en central. Lo cierto es que cuando el Cholo toma ese tipo de decisiones, suele tener razón, porque Pubil se ha convertido en uno de los mejores defensas de la liga esta temporada, titular indiscutible en el esquema del Atlético. Tan buena ha sido su temporada que Luis de la Fuente le ha convocado por primera vez para jugar el Mundial. Su debut con la selección absoluta será también su debut en una Copa del Mundo. Y todo apunta a que tarde o temprano será el titular de la Roja. Hablando de defensas, otro central joven que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta este año es Luka Vuskovic. 19 años, Croacia, central del Hamburgo. Y es que cuando digo central me refiero a central de verdad, no un defensa que sube el ataque de vez en cuando. Hablamos de un jugador que esta temporada ha marcado 6 goles en la Bundesliga, los 6 como central. Pero es que la temporada anterior, en la Liga belga, marcó 7. Ese dato solo ya te dice que estamos ante algo diferente. Vuskovic llegó al Hamburgo cedido por el Tottenham. Antes había pasado por equipos en Polonia, Bélgica y Croacia. Lo cierto es que es un recorrido inusual para alguien de 19 años, pero cada cesión ha sido un paso adelante. Y hay un detalle que me parece muy relevante. En 2023 el Real Madrid estuvo muy cerca de ficharlo por solo 6 millones, antes de que el Tottenham se adelantara. Pero después de esta temporada el precio ha cambiado. El Tottenham pide entre 60 y 70 millones de euros. Y en la cola están el Barcelona, el Liverpool, el Bayern y el Manchester City. Todos detrás del mismo jugador. Aún así el Tottenham dice que no quiere venderle. Tiene contrato hasta 2030, pero el mercado de verano es largo. Y cuando hay tanto dinero encima de la mesa, las cosas cambian. Lo que sí es seguro es que Vuskovic llega al Mundial en el mejor momento posible. Acabó la temporada marcando de falta en la última jornada de la Bundesliga, y en 4 partidos con la selección absoluta ya ha marcado un gol. Y recordad, todo esto siendo defensa. Croacia no es favorita en este Mundial, pero tiene un central que en el mejor de los casos puede salir del torneo siendo uno de los defensas más caros del mundo. Y nos quedamos en la Bundesliga. Ibrahim Maza, 20 años, Argelia, mediapunta del Bayer Leverkusen. Y es que Maza tiene una historia que me parece fascinante desde el principio. Nació en Berlín, creció en las categorías inferiores del Hertha Berlín, y cuando llegó el momento de elegir selección, optó por Argelia, el país de su familia. El Leverkusen le fichó el pasado verano por 12 millones de euros, y hay un detalle que dice mucho sobre quién es este jugador. Su fichaje por el Leverkusen fue a petición expresa de Xabi Alonso, justo antes de marcharse al Real Madrid. Este año ha hecho 5 goles y 7 asistencias en 44 partidos. Algo mediocre, aunque hay que tener en cuenta que en mitad de la temporada jugó la Copa África. Aún así, acabó ganándose la titularidad en el Leverkusen en la segunda parte de la temporada. Lo cierto es que Argelia llega al Mundial en medio de un cambio generacional, y Maza es el principal nombre de la nueva generación. Pero hay algo más. El primer partido de Argelia en el Mundial es contra Argentina, la campeona del mundo. Se enfrentará a Messi y también a un jugador que veremos más adelante. Así que ya sabes, si hay un